primer viaje? En la Biblia. El arca de Noé. El de Noé. Está en el libro de Génesis capítulo 6 y capítulo 7. En el capítulo 6 del versículo 9 en adelante está la historia de cuando Dios le dice que construya un arca, un barquito. Deben decirle, hermano, que nunca antes se había construido un barco, y menos de ese tamaño. Aún para nuestros días resultaría un barco grandísimo, 150 pies, más grande que el templo, hasta atrás. Grandísimo, y era de varios niveles. 3 pisos tenía el barco. Este trabajo le costó al hermanito Noé como 100 años. Para que se den una idea de lo mucho que trabajó, de lo mucho que invirtió en cuanto a tiempo para construir su barco. El barco, por supuesto, no lo construyó en la playa, lo construyó en la montaña, donde había mucha madera. Una vez que Dios empezó con el capítulo 7, con el diluvio, y que Noé y su familia y todos los animales por pareja, que guardó ahí Noé, entonces empezó el viaje en el mar. Vivió, hermanos, muchos meses en el barco. Pero yo quiero que vean un versículo en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, que nos da un resumen del versículo 7, Hebreos 7. Acá en el Antiguo Testamento está capítulos 6 y 7, ¿sí? Hola. 6 y 7. La historia de construcción del barco, la historia de navegación, el tiempo que duró el diluvio y el día que Dios lo regresó. Pero el versículo 7 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en un resumen, nos ayuda mucho para entender esta travesía. Dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El resumen está bien bonito, ¿verdad? Por la fe Noé, cuando fue advertido, Dios le dijo, ve a castigar, traigo juicio sobre la humanidad. Cuando fue advertido, todo el mundo piensa, si hubiera un terremoto aquí en Mexicali, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que quisiera es que nos dijeran el día, ¿verdad? Y si era posible la hora también. No estaríamos en Mexicali cuando llegue. Nos iríamos de Mexicali, ¿verdad? Pero, suponiendo que no nos pudiéramos ir a ninguna parte, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues agradecer a Dios que nos advierte que hay un juicio que es muy rápido, inminente, que nadie se va a escapar, que todos van a morir, y que Él tiene planes de salvación para Él y su familia. Entonces, esta historia de Noé la vamos a compartir con 4 o 5 palabras, ¿sí? Si quieren repetirlas conmigo. La historia de Noé es una historia de obediencia. ¿Por qué obediencia? Porque Dios le dijo, constrúyete un barco. Y le dio el modelo, le dio el tamaño, le dio todo, las especificaciones. Pero Noé pudo haber dicho, no lo sé hacer, no soy carpintero, nunca he visto uno, pero él se puso a hacerlo. Quizás antes de todo, cuando Dios le habló, él dibujó lo que Dios le estaba diciendo, tomó las medidas, tomó de todo. Y la madera empezó a cortarla con sus hijos, a carrear árboles de la sierra. Imagínense, por algo tardó 100 años, ¿verdad? Porque no era fácil. Pero no había cerraderos, acuérdense. No había buena herramienta de carpintería para trabajar. Pero él le echó muchas ganas. Y a eso se le llamó una historia de obediencia. El apóstol Pedro, cuando habla también de Noé, dice que Noé, aquel varón justo, que pregonaba la justicia de Dios,
Quiere decir que Noé, cuando se puso en el plan de obediencia, empezó a trabajar. Ahora, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Alguien dice, pero es muy difícil, pero es muy pesado, pero a lo mejor no aguanto. Pues es su historia. Pero la historia de Noé fue una historia de obediencia. Si Dios lo pide, yo lo hago. Si Dios lo ordena, yo obedezco. Y se dedicó a obedecer a Dios. Ahora, esa obediencia, hermanos, le trajo salvación, le trajo vida. Lo segundo, díganlo conmigo, la historia de Noé era una historia de fe. Nunca había habido un diluvio. ¿Cómo voy a creer que vaya a pasar? Porque he de creer algo que nunca nadie ha visto. Pero así sucede en la vida. Dios reclama de nosotros esa fe. No la hemos visto muchas cosas. Nos dice el cántico, y lo dice Apocalipsis 21, que hay una hermosa ciudad. Allí quiero ir. ¿Y tú? Nos dicen. Bueno, pero yo no la he visto. Nadie la conoce. Pero ahora es asunto de ¿qué? De fe. Dios le dijo, mira Noé, voy a destruir el mundo y todos van a perecer, pero tú has hallado gracia, así que el juicio viene. Y le dijo a Noé a sus hijos, trabajemos rápido, hagamos nuestro medio de salvación. Y por eso la Biblia dice en Hebreos, donde leímos que donde él y toda su familia se salvasen. Porque creyó a Dios. Hermanos, la vida cristiana es de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es si me convence, no es si me gusta, no es si lo siento, es si le creo a Dios. Jesucristo mismo dijo, para el que cree, todo es posible. Entonces la historia de Noé era una historia, dijimos número 1, de obediencia. Número 2, de fe. Era una historia, hermanos, de salvación para la familia. Para que tú y tu familia se salven, fue la palabra de Dios. Y mire, yo no sé si batalló con algún hijo, pero a lo mejor posiblemente sí batalló con las nuevas. ¿Verdad? Con las nuevas. Mi hijo me obedece. Reniega, patea, pero obedece. Lo deja para mañana, pero lo hace. Y si no sabe que se va a enfrentar conmigo. Pero él va a hacerlo. Pero la nuera, y este viejo loco, ¿de qué está hablando? Y este viejo que Dios va a castigar, ¿cuándo ha castigado? ¿Qué es eso de diluvio? ¿Qué es ese enorme caserón de madera? Ya que me voy a meter yo ahí, menos entre animales. ¿Qué se les ocurre a ustedes, hermanos? De todos los animales que ustedes han visto y conocen, ¿cuál sería el animal más peligroso para la travesía? ¿Las víboras? ¿Apache, leones? Pues todas las fieras. No, pero dígame una. León. Porque así pues no las conozco, pero las envuelvo a todas, hasta las que no vi, ¿no? La serpiente, la víbora, la víbora. Le digo así, ¿cuál? El pájaro carpintero. Porque si le hace hoyos al barco, a ver, parece inofensivo, pero era el más peligroso. Así que era el que hay que amarrar, hay que tenerlo enjauladito, porque se suelta picando por todos lados y se hunde el barco. Bueno, ya descansaron, era nomás para que descansaran. Pero estamos diciendo que hablar con los hijos, hablar con la familia, decirles, hijos, no vamos a sembrar por muchos años, o vamos a trabajar poco en la agricultura para dedicarnos más a construir el arca. Vamos a sacrificar mucho tiempo, vamos a trabajar horas extras, vamos a tener que llevar lonche a la montaña y vamos a tardar días sin venir a casa, pero vamos a trabajar todos juntos. Porque el plan de Dios, hermanos, siempre es la familia. Por eso cuando el mundo moderno pone en su plan de ataque a la familia, sabe que destruye el modelo de Dios. Dios planeó todo para la familia. La Biblia dice, diciéndole Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Y si algo no quieres el diablo es la bendición de la familia. Y ustedes y yo, hoy esta Semana Santa, debemos pensar que Cristo murió por la familia.
No por el papá, no por la mamá, separados, sino por el papá, mamá y los hijos también, para que toda la familia sirva, se convierta y adore y alabe a Dios. Porque la familia es muy importante. Hermanos, cuando usted oye tanto al mundo que le dice que deja que los niños vivan su vida, deja que hagan lo que quieran, ellos no saben lo que están perdiendo. Nuestro deber es decirles, hijos, no los voy a maltratar, no los voy a castigar, pero el plan de Dios es que todos nos salvemos. El plan de Dios es que todos seamos cristianos, que todos le entreguemos nuestra vida a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió con la historia de Noé? Que toda la humanidad murió menos la familia de Noé. Sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet. Esos tres hijos volvieron a poblar la tierra. Sem es el padre de los judíos, de los caldeos, de los babilonios, todos esos pueblos. El otro, el Cam, es el papá de todos los africanos y asiáticos. Jafet, el padre de todos los europeos. De ahí salió toda la humanidad. De ahí se pobló toda la tierra otra vez. Pero la familia fue el plan de Dios para la salvación. Entonces, número 4. ¿Se acuerdan número 1? La historia no es una historia de obediencia. Es una historia de fe. Una historia de salvación para la familia. Y número 4, es una historia de espiritualidad. De espiritualidad. Miren, en el Génesis, en el capítulo 7, vamos a leer una porción que debemos fijarnos en ella, porque la vida también es espiritual. Capítulo 7. Muy bien. A ver, déjeme ver el capítulo. Pues mire lo que hizo Noé. Cuando hizo el pacto con Dios, hermanos, en el capítulo 8, versículo 20. Apenas pasaron los meses, bajaron del barco y se extendieron los animales y las 4 familias. Vean lo que hizo Noé, versículo 20 del capítulo 8. Génesis 8:20. ¿Qué dice? Entonces, leemos todos en voz alta. Entonces, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave pura, y ofreció holocausto en el altar. Y Jehová percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor. Eso era para Mexicali. El verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué hizo Noé? Primero una historia de obediencia. Dios habla, yo debo obedecerlo. Una historia de fe. Yo debo creerle a Dios. Y número 3, de salvación para mi familia. Y número 4, una historia de espiritualidad. No dijo, hijos, agarren el mejor cochito o el mejor becerrito y vamos a hacernos una carne asada, una barbacoa, porque salimos ya del barco. Lo primero que dijo, vamos a hacer un altar y vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Dios hizo. Ahora, durante todo ese tiempo, hermanos, que duró la travesía de meses y meses y meses, ahí en el barco aquel, sin brújula, sin rumbo, ¿a dónde va a parar? ¿Quién sabe? Pero la historia nos dice que Noé, mientras anduvo en el barco, buscando y haciendo su travesía, quedó en lo que ahora es parte de Turquía y parte de Armenia. Turquía es un país que tiene un pedazo de tierra en Europa y la mayoría de la tierra en Asia. Pero acá, en donde termina Turquía, empieza Armenia y luego Rusia. Allí entre Armenia y
Turquía está en los montes Ararat. Ahí bajó el arca. Ahí se estableció Noé cuando terminó la travesía aquella. Dios hizo un pacto con él y le dijo a Noé: cada vez que vea llover, yo pondré mi pacto. ¿Alguien se acuerda cómo era el pacto? Arco iris. Se llama arco iris. De esta manera termina su travesía postrándose, adorando, glorificando a Dios, porque Dios es un Dios digno de ser alabado. Porque nosotros, hermanos, somos espirituales. A donde usted vaya, la cultura que usted quiera, los libros de historia que usted lea, le van a decir que los hombres son espirituales, hermano. Hay altares de todas las épocas, de la época de piedra, de la época de hierro, catalogados así por la historia, o hay historia de todas las naciones, de altares, hermanos. Adoraban, claro, al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al sol, al agua, adoraban los elementos de la naturaleza, pero lo que quiero resaltar es que el hombre es un ser espiritual. Nacimos para adorar a Dios. Por eso se postran ante quien sea, una imagen, lo que sea, porque el hombre es un ser espiritual. Pero qué mejor si vamos a ponernos de rodillas ante el único y verdadero Dios, ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y como Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, esta historia, hermano, navegar, bueno, pues fue una historia de obediencia. Hay que trabajar, hay que hacer el barco. Hermanos, esta semana nuestra actividad es construir un barquito chiquitito de 6 pulgadas, lo más grande. No, 12 por 6. Así que cuando estén arreglando su barquito, díganle: yo creo en ti, Señor, que un día viene el día del juicio y practico mi fe. Y con fe hago el barquito en el que yo me salve con toda mi familia. Y luego haga un plan de obediencia, ¿verdad? Hágale todos los detalles, todo lo que vea, y verá que Dios lo va a bendecir. Vamos a darle gracias a Dios, porque nuestra vida espiritual demanda que le adoremos. Miren ustedes ese barco, hermano. Qué precioso, ¿verdad? ¿Quieren retratarse? Les va a costar 10 pesos por meter la cabeza. Se sienta, se asoma, una foto, y ahí está un botecito para que ponga 10 pesos. No se crea, no se crea. Pero gracias a Dios por ese barquito, ¿verdad? Me dice mucho ese barquito. Bueno, va a haber lecciones de viajes marítimos. Hoy es la lección de Noé. Y resumimos haciendo los 4 historias que nos da Noé en su viaje. ¿Amén? La travesía de Noé fue un viaje de obediencia, de fe, salvación para la familia y espiritualidad. Terminar de rodillas, adorando, alabando, glorificando a Dios, porque Dios los había salvado. Hermanos, nunca jamás nos olvidemos de darle gracias a Dios por todos los detalles de la vida. ¿Por qué? Porque Dios miró a Noé diferente a todos. Cuando Dios había declarado sentencia de muerte, dice en Génesis: Noé halló gracia delante de Dios. Pues la gracia de Dios nos cubre a nosotros. Y cuando Dios vea hacia la tierra, nos vea buscándole, nos vea dispuestos a obedecerle, nos vea dispuestos a creer en Él, nos vea que aquí estamos para adorarle, porque Dios es bueno. Amén. Vamos a hacer una oración y decirle: Dios, que la historia de Noé sea mi historia. ¿Se atreve a decírselo? Yo quiero también tener una historia de obediencia, de fe, de salvación y de adoración. Padre, gracias, porque esta noche es mi historia. Hermanos, Dios nos espera a aquel lado, salvos y bendecidos. Hay una actividad para, hermano Héctor, pasa el ofrendero.